Escuchamos con atención, Pablo. Mira, ayer salió el dato de inflación y los mercados se pusieron en una Locos. fuerte euforia. El dato de inflación en tasa anual en Estados Unidos bajó de 4% en mayo a 3% en junio. Y el dato, digamos, que excluye los elementos volátiles de energía y alimentos, bajó de 5,3 a 4,8. Todavía sigue siendo elevado, pero parece que hay una confirmación de tendencia a la baja que generó la expectativa de que la Reserva Federal solamente suba la tasa de interés en este mes de julio, que ya está prácticamente descontada, pero antes de este anuncio de inflación, la Reserva Federal había dejado la impresión de que iba a subir al menos otras 2 veces la tasa de interés. Y esto como que genera la expectativa de que pudiera ser, eso es la expectativa que tiene el mercado, aclaro, pudiera ser que nada más sea esta alza y veamos ya una tendencia de no alza en el resto del año. Y esa es, digamos, la señal que tomó el mercado. Habrá que ver qué nos dice la Reserva Federal en la próxima semana, cuando se reúna, perdón, dentro de 2 semanas, tiene reunión doble 25 y 26 de julio. Eh, y bueno, hay todavía algunos focos rojos si vemos los datos con cuidado. Por ejemplo, lo que es la renta de vivienda en tasa anual todavía está en 7,8 y eso tiene que ver mucho con la escasez de vivienda que hay en Estados Unidos. Otro dato que, digamos, genera preocupación es lo que tiene que ver con comidas fuera de casa. Eh, Esto es restaurantes y esta alza es 7,7 y lo que es comer dentro de casa, la inflación obviamente es más baja, 4,7, o sea, hay todavía un componente de demanda fuerte que está impactando, ¿no? Otro componente que también preocupa son servicios de transportación, que tiene que ver con trenes, autobuses, eh, aviones, por supuesto, renta de taxis, etcétera. Ese está en 8,2. En conclusión, pareciera ser que las presiones de demanda en Estados Unidos vienen más por servicios, por pago de renta y por comidas fuera de casa. Entonces, esto a la Reserva Federal le preocupa mucho porque quiere decir que todavía el mercado laboral y todavía hay mucha demanda, presión de demanda, sobre todo en estos factores de servicios, Eduardo. Ujú. Y Mi, eso, conclu- mi sigue siendo, conclusión sí. es que eh, la Reserva Federal va a decir, a ver, vamos a ver cómo se compone, cómo se comporta la inflación a futuro. O sea, un poco, subo la tasa de interés, veo cómo va haciendo el comportamiento de los precios, sobre todo de este índice que es el que excluye los componentes volátiles, que son alimentos y energéticos, y en función de eso decidirá. O sea, es una buena noticia, el mercado la compró, pero creo que estamos subestimando que este indicador del core inflation, como ellos le llaman, o la inflación básica, sigue siendo muy alto, 4,8. Ujú. Es como el caso de México, la inflación Muy baja, parecido. pero la subyacente se mantiene ahí como que en cualquier momento una chispa y enciende, ¿no? Sí, y eso es lo que a los bancos centrales les interesa más, porque ahí están los componentes en realidad de demanda, ¿no? Mm. Por eso Bien. Jonathan Heath insiste mucho en el caso del Banco de México, que es la voz, digamos, más pública de los subgobernadores, insiste mucho en la subyacente, ¿no? Oye, dime, ¿tú crees que en julio la Fed incrementa otro? Hay algunos que se fueron demasiado alegres pensando que el resultado de la inflación eliminaba las dos alzas a las que ha hecho referencia ya la Fed o la Reserva Federal de No, Estados no, yo creo que Unidos. el consenso entre todos los expertos en Estados Unidos y los analistas es que sí sube esta vez, pero ya Y está en veremos si viene otra alza, ¿no? ya.
Porque algunos yo leí, y algunos decían que esto posiblemente elimine la necesidad de alzas, y dices tú, ay, por una décima, esperaban 3.1%, salió en 3, por una décima, alza en fiesta, pues espérense tantito, ¿no? Hay que ver cómo reacciona y cómo se comporta. Un barco, por ejemplo, un barco petrolero que tenga un acto terrorista, por alguna razón, te revienta el petróleo, sube el petróleo y de la noche a la mañana tenemos nuevamente una presión alcista incontenible, ¿no? Yo Cualquier creo que la cosita. Reserva Federal va a seguir en su postura, subir en julio, dejar abierta la posibilidad de una nueva alza, porque todavía no ha llegado a los niveles de objetivo que le interesan, que son niveles del 2%. Y en ese sentido, me parece que va a plantear muy claramente, vamos a observar cómo se presentan los acontecimientos en el futuro y en función de eso evaluamos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de las siguientes semanas, Pablo. Sí, quería hablar nada más brevemente otro tema de cómo salieron los datos de actividad industrial de ayer. Sí, Muy puntualmente lo que llamó la atención, Eduardo, es que la construcción creció 7.2% sí. respecto al mes anterior, ya ajustado estacionalmente las cifras, ¿no? Y fue un dato Es, muy eh, fuerte, es, muy es muy fuerte. duro, ¿no? Y parece que está relacionado con que la inversión física del gobierno en ese mes creció 38.7 en términos reales. Pero si nos concentramos más en la inversión directa, el incremento fue de 58.4. O sea, este dato de construcción sí está muy influido por la inversión pública, por obras públicas, ¿no? Esto del 58.4, ¿a qué se refirió? Términos reales, crecimiento de mayo de este año contra mayo del año pasado. Uy, es mucho. O sea, pareciera ser que se ha dado la orden desde el Ejecutivo Ujú. de incrementemos las obras, ¿no? Aceleremos la construcción de lo que está pendiente. Pues sí, Aeropuertos, por un Dos lado porque se Bocas, está acabando, por un lado porque se está acabando el sexenio y por el otro porque pues hay que dar el relumbrón para el 2024 como año electoral, ¿no? sí, y obviamente todas esas obras jalan mucho a la industria de la construcción, ¿no? Sí, sí, por eso estoy anotando. Sí, Pero el 58. otro lado, que de lo que no se quiso hablar mucho en medios, es que la industria de la manufactura cayó 1.4 en mayo respecto a abril. Y ahí se ve también ya un efecto de menor dinamismo de las exportaciones que ya comentamos acá, ¿no? Sí. Aparentemente ya estamos acusando recibo de la baja en la actividad económica estadounidense en el terreno manufacturero, ¿no? Peticiones de... Exactamente, exactamente. Entonces, no quería dejar de comentar esto, ¿no? Porque creo que es importante Claro que sí, sí, ver es muy cómo están relevante. estas tendencias, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Pablo, gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a ti, Eduardo, y buen día al auditorio. Muy buen día, gracias.